terminando esta carta pequeña, Tito, capítulo 3, versos del 1 al 7. Tito 3, del 1 al 7. Si alguien lo quiere leer, hermanos, por favor. Yo, pastor, si gusta. Adelante, hermanita. ¿Quién dijo, hermanita Araceli? Sí, y también Aurora. Aurora. Léelo. Ara. Adelante, hermanita Ara. Si nos quiere hacer favor de leer Tito del 3, del 1 al 7, por favor. La palabra del Señor dice: justificados por gracia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados y esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Amén, hermanos. Gracias, hermana. Gracias. Recapitulando un poquito lo que hemos visto, hermanos, de los dos primeros capítulos, Pablo utiliza ciertas frases que nos dejan ver su autoridad en los primeros dos capítulos, la autoridad apostólica y el frecuente deseo del apóstol de aplicar las recomendaciones que le estaba dando a través de Tito a estas comunidades de fe en Creta. Y claro que sí había autoridad del apóstol Pablo. Lo vemos a lo largo de la carta cuando le dice a Timoteo, hay 5 cosas que podemos tomar rápidamente en el contexto del 1 y 2. Te dejé en Creta para que corrigieras las deficiencias, le dice Pablo a Tito. Ahí te dejé para que lo hagas y lo tienes que hacer bien, como dice la palabra, para que termines de organizarlo todo y establezcas ancianos o presbíteros en la ciudad, le está diciendo Pablo. Pues que nada más con eso, hermanos, tenía un trabajal Tito, nada más con eso. Pero aparte le dice ahí, ese es en el capítulo 1, verso 5, en el capítulo 2, verso 1, Pablo le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ya en el segundo capítulo, y le dice, exhorta y preséntate tú como ejemplo, versos 6 al 7 del capítulo 2. Es decir, que Tito no solamente tenía que enseñar, sino tenía que ser modelo del evangelio, modelo de una persona transformada. Cuando un pastor es joven, hermanos, cuando un pastor es joven y llega a una congregación ya de muchos años y a congregaciones, es difícil la cosa, Cuando nosotros empezábamos nuestro ministerio, recuerdo que íbamos a una iglesia, era relativamente nueva la iglesia, pero la gente que estaba ahí en la iglesia, los hermanos, las familias,
eran de la primera iglesia bautista de Mina y Héroes. Entonces, era gente con mucha experiencia, era gente, algunos, como se dice, eran cristianos de abolengo y en fin. Entonces, siempre que es así, cuando llega un pastor joven a una congregación de ese tipo, pues hay dos cosas: le van a ayudar, le van a animar y le van a fortalecer para que tenga un ministerio fructífero, o muchas veces por las circunstancias y por las características de la iglesia, puede ser que este pastor por su juventud batalle un poco o un mucho en desarrollar su ministerio. Así es, ¿verdad? Entonces, el ministerio de Tito se estaba desarrollando en una congregación, o en algunas congregaciones eran pequeñas realmente, pero había que poner liderazgo con ciertas características, como ustedes ya conocen. Entonces, por eso Pablo le dice: preséntate como ejemplo, ten autoridad. La autoridad apostólica te la doy yo, y tú toma esa autoridad como pastor también de esos lugares. Además le dice en el verso 2:15, reprende con toda autoridad. Y lo tenía que hacer Tito, sobre todo basando esa autoridad en la palabra de Dios. Y en quinto lugar le dice: recuérdales que ellos deben sujetarse a los gobernantes. Ya en el capítulo 3, verso 1, deben sujetarse a los gobernantes. ¿Por qué Pablo le dice eso a Tito? Y también le dice esto a Timoteo, que se ore por los gobernantes, por los que están en eminencia, porque era posible que los cretenses estuviesen siempre desafiando a los gobiernos, es decir, a las autoridades. Eran tan especiales los cretenses como pueblo, que, vamos a decir esta frase, les valía gorro ahí las autoridades. Ahí las autoridades eran ellos. Recuerden que era una isla, y en una isla hay ciertas costumbres. Era una isla griega, había mucho libertinaje. Entonces Pablo le estaba recomendando a Tito: recuérdales que ellos se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, porque había que dar testimonio de la vida cristiana, hermanos, sobre todo si estas personas habían escuchado el mensaje y ya se estaban reuniendo como iglesia. O sea, no había que desafiar a la comunidad, al contrario. Aquí, a otra versión dice: recuérdales que respeten plenamente a las autoridades, que respeten. La versión 60 dice que se sujeten a ellos. Así era a estas comunidades. Recuerden que no era gente dócil, los de Creta no eran dóciles. Por eso su filósofo, su profeta, que habla fuertemente contra ellos, dice: ellos son malas bestias, glotones, y etcétera, etcétera, ustedes que ya conocen. Entonces, tenían fama de no ser un pueblo obediente, todo lo contrario. No se les daba la obediencia a los gobernantes, a ellos. Y por eso Pablo invita a Tito a que les diga que era necesario sujetarse y obedecer, que eran dos palabras que no estaban en el vocabulario y en el entendimiento de los cretenses. Qué difícil es pastorear así, hermanos. Qué difícil es poder hablar del evangelio y que la iglesia escuche, o la comunidad escuche, pero nomás, como decía mi abuelita, le entra por un oído y le sale por otro, ¿verdad? Le sale por otro. Y entonces no haya entendimiento del evangelio. Hemos dicho que el evangelio es renovación, transformación, nuevo nacimiento. Entonces, hablar de un cristianismo hoy en día práctico, un cristianismo que vivamos todos como debe ser, es tener una vida cambiada, una vida transformada. Y los cretenses tenían que dar testimonio ahora de esa nueva vida en Cristo.
Pablo siempre enfoca algunas de sus cartas, el que hurtaba no hurte más, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque este es el evangelio. Este es el evangelio. Qué triste es oír que de hermanos en la fe, que aún estando en la fe y estando en la iglesia y conociendo a Cristo, pues sus vidas son diferentes, son distintas, en el sentido de que pues no están dando testimonio. Yo recuerdo en alguna ocasión de alguien que se estaba hablando, así conocidos nuestros en el medio, y se estaba hablando y alguien decía de otra, pero ahora sí que del primo de un amigo, que decía, uy, pues yo también lo conozco, ¿cómo ves? ¿A poco? Sí, lo conozco. Él era director de tal área en el gobierno y tenía un buen puesto y todo eso. Ah, pues yo también, sí, y lo conocí en la iglesia, sí, pues era cristiano. Pues sí, pero era de los más corruptos. Sí, qué triste es esto. Era de los más corruptos. Entonces, que se conozca así y que por esa fama, mala fama, a una persona que dice seguidora de Cristo es triste, es tremendo. Y por eso Pablo le dice a Tito, exhórtalos duramente, así utiliza, duramente a los cretenses. Entonces, la exhortación llevaba un conato de disponibilidad. Estén listos para toda buena obra. Ya escucharon el mensaje, ya el Señor les ha tocado, estén listos para que respondan ustedes entonces a hacer cosas buenas en su vida. ¿Qué respuesta plena había que practicar? Dicen los estudiosos que ellos tenían que practicar las virtudes humanas propias de una comunidad que estaba cambiando y comportarse de manera distinta, de manera diferente. Sí, recuerden el contexto griego, el Creta y más arriba Corinto y Atenas. Hermanos, era un libertinaje tremendo, por eso era como predicar en esos lugares en Las Vegas. Sí, o sea, algo tremendo. El trabajo misionero y el trabajo evangelístico que muchas veces se hace en esos lugares como en Las Vegas, en Atlanta, en Reno, allá, en Cancún, en Acapulco, donde hay mucho libertinaje y mucho turista y todo ello, y en diferentes partes del mundo, hermanos, es un reto, es un desafío, porque hay de todo. Entonces, imagínense, Creta, que era una isla donde llegaba todo mundo a ese lugar, era la entrada al mar Egeo, pues claro que era un pueblo muy especial, con ciertas características, pero gloria a Dios porque el evangelio estaba entrando, sí estaba cambiando la vida de la gente. Sí, Tito tenía que emplearse a fondo para obedecer y oír el mensaje que llevaba de parte del apóstol Pablo. ¿Había autoridad en las palabras? Por supuesto que sí. Por eso se habla de sana doctrina. Por eso Pablo le dice, no prestes oídos a fábulas, a cuentos, a filosofías paganas, a esto, a chismes de mujeres. No des oído. Ten cuidado, le dice Pablo a Tito. Por la condición y el contexto del cretense, la difamación, fíjense, la difamación y las groserías eran parte de la cultura de los cretenses. Era parte de ellos, ¿no? Tener razón Epiménides, ¿sí? Cuando habla dice, los cretenses mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Claro que sí. Es como decir, nuestros hermanos o nuestros paisanos, los que son veracruzanos, ¿verdad? Ya de Alvarado, Veracruz. ¿Cómo hablan en Alvarado, Veracruz? O en algunos otros lugares, ¿verdad? Pues sí. Como usted dice, con ajos y cebolla. Con ajos y cebollas, ¿verdad? Ahora, más adelante, si se dan cuenta, Pablo se cuenta entre ellos y dice, porque nosotros, verso 3, nosotros, ojo,
Se incluye. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Una vez un pastor amigo mío me dijo, andábamos buscando hoteles en el centro y todo eso porque iba a haber un congreso. Era la reunión de la Alianza Bautista Mundial en México hace unos 10 años, me parece. Y andábamos buscando hoteles para hacer sedes, para meter a todo. Venía gente de todo el mundo, hermanos, más de 100 países venían a tener la Alianza Mundial Bautista en el hotel María Isabel Sheraton. Y recuerdo que andando con este hermano y allá fuimos por ahí, ahora es un hotel de 5 estrellas, pero llegamos por ahí a un hotel y él se empezó a reír. Le digo, ¿de qué te ríes? Dice, ay hermano, cuando yo no era cristiano, cuando yo no andaba en Cristo Jesús, todos los hoteles de la zona me los conocía. Sí, por eso me reí ahorita y con vergüenza lo digo. Era mi vida, sí era mi vida. Y Dios me rescató. Entonces, Pablo dice, nosotros éramos también en otro tiempo, ¿sí? Y cada uno de nosotros tiene su historia, esa historia pasada, esa donde andábamos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos rescató de ahí. Amén. Nos rescató de todo eso. Entonces, pues ya no somos, o ya no, los cretenses tenían que quitarse esa mala fama de mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Había que cambiar el testimonio, había que cambiar, ¿sí? Entonces, por eso el Señor le dice a Tito en el capítulo 1, verso 13, repréndelos duramente, háblales, pero se van a enojar, pues que se enojen. Que se van a ir, que se vayan. Es decir, había que exhortarlos duramente en ese tiempo. Nosotros, cuando dice Pablo que éramos así, igual que ellos, nos invita a reflexionar en nuestra vida con Cristo Jesús. Porque la vida sin Cristo es una vida de esclavitud. Y Pablo se coloca junto con sus amigos en ese papel de pecador y en ese papel de transgresor. ¿Sí? Éramos irreflexibles y despreciables, dice Pablo. Ajá. Pero ahora las cosas han cambiado. Verso 4. La bondad de Dios se manifestó o se ha manifestado. Y esa misericordia de Dios que se ha manifestado nos salva por medio de la regeneración y la renovación. Y no son las obras de los hombres, hermanos, no, sino el amor y la bondad de Dios, como dice aquí la palabra. Nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Esta bondad se manifestó. Es el amor salvífico de Dios, hermanos. Aquí ya entra en el aspecto de la gracia de Dios para los cretenses. También para ellos venía el amor de Cristo Jesús. Era tremendo el asunto, pero también para ellos venía ese amor, ¿sí? ¿Y qué dice Pablo? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Sí, hermanos, entendemos entonces aquí lo que Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, a todos, al cosmos. Jesucristo entonces es Salvador y es el que justifica por su gracia. Este era el mensaje clave a los cretenses, el mensaje, ¿sí? El mensaje del poderoso evangelio de Cristo Jesús. La salvación a través de la fe y la obra del Espíritu Santo es una realidad era una realidad, o fue una realidad para la iglesia de Creta, pero también para estos tiempos, hermanos.
Ellos tenían que experimentar el amor redentor de Dios a través de Cristo en todo su esplendor, a través de la predicación de Tito y de lo que ya habían escuchado. Hoy en día también. Ven, amigo, al dulce Jesús. ¿Se acuerdan de ese himno? Ven. Una invitación de Dios por medio de la fe para que venga aquel que necesite de Cristo Jesús. El que no necesite de Dios no va a venir, hermanos. El que crea que no necesita de Dios, como dice el salmista, él dice el necio en su corazón, no hay Dios, no existe, ¿y para qué? Aquí estamos. Pero el que tenga esa necesidad, ese sentir de que algo le falta y que es Dios. Me soba mi espalda, Gonzalo, me siento mal. Es bienvenido. Entonces, en esa bienvenida vemos cómo el Señor está obrando en nosotros. Los cretenses se tenían que renovar interiormente mediante la acción liberadora del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para entender la herencia de la vida eterna como consecuencia de esa acción renovadora que estaba ofreciendo Dios a tus vidas. El Señor transforma, el Señor cambia, el Señor ve las necesidades de las personas. Entonces vemos cómo el Señor está obrando en los cretenses y ahí el evangelio a través de Tito tuvo que entrar poderosamente a través de la exhortación. Había que exhortar duro. Miren, hay diferentes clases de congregaciones. Congregaciones como las de Tesalónica, congregaciones como las de Corinto, congregaciones como las de Berea, congregaciones como las de Éfeso. Miren, qué interesante es esto, porque no todas las iglesias son iguales, hermanos. No todas las comunidades son iguales, son distintas. Y gracias a Dios, porque en esa diversidad de cultura en el sentido eclesiástico, Dios se mueve. Algunas iglesias son misioneras, otras son evangelísticas, otras iglesias trabajan con jóvenes, otras iglesias trabajan con niños, con adultos, en fin, la acción social a través del evangelio de Cristo. Y ahí están. ¿Qué es lo importante? El evangelio que transforma para que conozcan quién es Señor y Salvador de sus vidas. Nada más. Nada más. No hay otra cosa. Dijo Juan en el capítulo 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Aquellos que están sufriendo en pruebas de COVID, de enfermedad, de tantas cosas, es el tiempo de que ellos coloquen su corazón delante del Señor. Es el momento, es el tiempo. Y así es. He escuchado testimonios, nosotros mismos los hemos escuchado y los hemos compartido, o de otras personas o hermanos en la fe, cuando decimos o escuchamos, es que esto fue tan rápido, es que esto no lo esperábamos, es que esto vino pronto. Así es, hermanos, así es. Con amor eterno te he amado, le dijo el Señor al pueblo de Israel y a Jeremías. Te he amado, por eso te estoy prolongando mi misericordia, para que entiendas, pueblo necio y rebelde, que yo soy tu Dios y que tú necesitas de mí. Punto. Es cierto. Hermanos, tenemos que ser perseverantes en la fe. Malas bestias. Tenemos que insistir en la enseñanza y en la aplicación de la palabra de Dios para nuestras vidas. Quienes han creído en Cristo Jesús tienen que dedicarse seriamente a la práctica del bien, como dice Tito aquí, para que hagan buenas obras, cosas provechosas, y hay muchas, amadas hermanas y hermanos. Entonces, la fe, para ser auténtica, la fe que usted y yo tenemos, para ser auténtica, debe de traducirse a la praxis en buenas obras. Es decir, esto es parte. Santiago dice que la fe sin obras es muerta, y es cierto.
y viceversa. Las dos cosas van de la mano. Y una de las buenas obras es: no deje de orar y compartir el testimonio de Cristo. Aquel que se lo demande, aquel que le pregunte, aquel que conozca que usted es hija o hijo de Dios, dígale en 2 minutos lo que Cristo es y lo que significa en la palabra de Dios. Si hay que exhortar duramente, como dice Pablo a Tito, exhórtalos duramente. Háblales de Cristo, no los regañes porque son allá hijos de la tiznada, como alguien decía. No, hermanos, no. Confróntalos en su fe, y confróntalos con el Señor Jesucristo, en su fe, que lo necesitan. Así es, hermanos. Entonces, vemos aquí ya la conducta que deben tener las iglesias de Creta. Ya. En el capítulo 1 y 2 hay instrucciones para levantar nuevos líderes, nuevos pastores. Hay instrucciones para saber qué actitud tener frente a los falsos maestros. Ver qué actitud se tiene cuando se enseña la sana doctrina en relación a la mala doctrina, para no estar en enseñanzas erróneas, y fundamentar esas exigencias que hay con la palabra de Dios. Y en el capítulo 3 vemos ya una conducta que está siendo transformada, una comunidad de fe diferente, en donde ellos tienen que darse cuenta que su vida debe de ser bendición para los demás. Eso también para nosotros. Así es de que, amados hermanos, la fe, para que sea auténtica, debe ser una fe que se traduzca en servir a los demás, en las buenas obras, en estar ahí firmes, sirviendo a Dios. Así es de que ánimo, hermanos, adelante, sigamos animando, exhortando, cubriendo a los nuestros con la oración, pero también invitándoles a que conozcan a Jesucristo, quien es Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. La próxima semana terminamos ya en la carta a Tito, una carta pequeñita, como se dieron cuenta, y bueno, ya hacemos posteriormente una evaluación de esta pequeña carta interesante, una carta pastoral para un pastor joven que va a Creta y tiene que enderezar las cosas en aquellos lugares. Vamos a tener una palabra de oración, amadas hermanas y hermanos, en esta hora, y dar gracias a Dios. Si hay algo que aprendimos el día de hoy, es que la palabra de Dios en su autoridad nos reprenda a nosotros, nos toque las fibras de nuestro corazón, la palabra de nuestro Dios. Y si alguien nos ha exhortado o nos va a exhortar o nos exhorta, atendamos a la exhortación que debemos hacer en este tiempo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración en esta hora. Hermano Gavino, diríjanos en oración, mi hermanito, por favor, adelante. Sí, antes que nada, pastor, Pablo tenía esa preocupación de que tenía que respetar a las autoridades. Amén. Y aquí está diciendo perfectamente bien, ¿no? Tenía que respetar a las autoridades. Recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Romanos 13:1, también Pablo está diciendo ahí, sométase toda persona a las autoridades, ¿sí? Superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El Señor también le dijo a su pueblo de Israel cuando se fueron 70 años allá a Babilonia. El Señor les dijo que tenían que respetar a las autoridades de ese pueblo a donde ellos iban.
y que tenían que cultivar lo que tenían que comer, ¿sí? Producir sus alimentos. ¿Ve cómo el Señor toma en cuenta las autoridades? Por eso podemos decir que hasta el día de hoy el Señor ha estado con nosotros. Como decía el libro de Lamentaciones, capítulo 3, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son, dice, cada mañana. Es tu fidelidad. Es lo que decía Jeremías. Pero también Habacuc, hay una oración en Habacuc en el capítulo 3, dice que, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, decía Habacuc, le decía al Señor, en la ira, acuérdate la misericordia. Y hoy en día podemos decir, Señor, acuérdate, ¿sí?, de la misericordia. ¿Estamos sufriendo hoy en día? ¿Estamos afligidos? Sí. Pero el Señor tiene la última palabra. Amén. Amén. Y Él sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Por qué el día de hoy estamos sufriendo estos de la pandemia? Solamente el Señor lo sabe. Y el Señor sabe cómo va a solucionar estas cosas. Así que le damos gracias al Señor Padre. En el nombre de tu Hijo amado, te damos las gracias, Señor. Porque hasta el día de hoy, tú has estado con nosotros y nos has librado de todo mal. Te damos las gracias, Padre, porque aquí estamos presentes, como cada miércoles, escuchando tu palabra, Señor, y entendiendo lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Padre, síguenos bendiciendo, como lo has hecho hasta el día de hoy. Bendito seas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te damos las gracias. Amén. 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 Gracias.